a nivel ya del tema de hoy, ¿vale? Yo supongo que le había echado ya un vistazo a ambos vídeos. ¿Hay alguien que no haya visto ninguno de los dos vídeos o que no haya podido acceder? ¿O todos habéis podido acceder al menos aunque no lo hayáis visto? Sí, ¿no? Sí. Vale. Y ahora, de los que sí lo habéis visto también el segundo vídeo, el del tema de ciclo lítico, ciclo lisogénico, las diferencias que hay entre uno y otro. Comentadme un Sí, poco. Vale, ¿os parece fácil, difícil, la asequible? verdad, la verdad que con los dibujos está muy bien explicado. Yo lo entendí bastante bien. Vale, con los dibujos lo entiende bastante bien. Vale, ahora de todas formas lo vamos a ver. Pero yo creo que también os han hecho un favor, que este año, sí que lo decidieron antes, pero este año solo entra la reproducción de estos dos ciclos de multiplicación, perdón, lítico y lisogénico, y eso simplifica mucho las cosas. Si veis preguntas de año anterior, en concreto el año anterior entró, por ejemplo, el virus del SIDA, ¿vale? Que este año no entra y pues no tener que estudiarse el mecanismo de acción del virus del SIDA, que es muy complejo, pues mucho mejor para vosotros, que ya tendréis tiempo de estudiarlo quien se dedique a temas biosanitarios, ¿vale? Entonces, si os parece bien, comenzamos ya viendo un poquito la primera parte, repasando, ¿vale? Lo que son las formas celulares, ¿vale? Esas formas que no eran seres vivos, sino que son agrupaciones de moléculas que tienen carácter infeccioso, ¿vale? Nosotros vamos a ver de distintos tipos a lo largo de lo que nos queda de tema, ¿vale? Centrándonos esta semana en los virus y la semana que viene daremos carpetazo a esta primera parte, o sea, a esta parte de aquí, viendo plásmidos, transposones, viroides y priones, ¿vale? Son más sencillas y también tenéis que conocerlas en menos profundidad, por eso lo único que vais a tener que saber pues son la definición de cada una de ellas y algún ejemplo, ¿vale? Mientras que de los virus sí vamos a estudiarlo en profundidad, viendo su clasificación y cómo se multiplican, ¿vale? Cómo actúan de manera que parecen agentes infecciosos, ¿vale? Son principales causantes de las grandes pandemias que han asolado a la especie humana, ¿vale? De las que tenemos constancia y seguramente de las que no tengamos constancia también, ¿vale? Los virus y el ser humano han tenido siempre una estrecha relación amor-odio, ¿vale? Amor, ¿por qué? Porque al final hemos conseguido utilizarlo a nivel biotecnológico para los propósitos que nosotros queremos, pero odio porque gran parte de las grandes enfermedades que han asolado el planeta y en concreto a nosotros como especie, pues han sido causadas por virus, ¿vale? Y el ejemplo lo tenemos bien clarito este 2020. Vamos a estudiar cómo se clasifican esos virus según su material genético y las proteínas que los envuelven, y luego nos vamos a centrar en cómo se multiplican. Para ello, antes que nada, saber que los virus son las formas celulares más complejas, que aun dentro de ser las más complejas son muy sencillas, ya que solo son material genético y proteína que lo envuelven, ¿vale? Y que esas formas celulares no tienen metabolismo propio. ¿Por qué no tienen metabolismo propio? Porque no son seres vivos. Entonces, como no son seres vivos, no tienen reacciones metabólicas. Y por tanto, lo que hacen es aprovechar esas reacciones metabólicas que lleva a cabo otro, en este caso, en un organismo vivo, ¿vale? Al que vamos a llamar hospedador, ¿vale? Tenemos distintos tipos de tamaños, distintos tipos de formas porque son muy diversos. Tenemos muchísima diversidad y no se conoce ni un racuño de todos los virus que existen. O sea, habrá muchísimos más virus con muchísimas más características que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, ¿vale? Porque no tenemos a lo mejor las técnicas para estudiarlo. Y es que los virus se llevan estudiando desde hace muy poquito como tal, ¿vale? A nivel de estudio profundo, ya que no teníamos las técnicas que nos permitían observarlos ni estudiarlos, ¿vale? Se estudian tanto a microscopía electrónica como mediante técnicas genéticas, ¿vale? Y se llevan estudiando prácticamente desde finales del siglo XX, o sea, finales de los años 80, principios de los años 90. Entonces, lo que sabemos de virus es muy poquito, aún así ya es mucho, ¿vale? Pero es muy poquito y nos queda muchísimo por saber. Ejemplos de virus que seguro que conocéis, pues el virus causante de la COVID-19, el virus de la gripe, ¿vale? O algunos tipos de gripe, como son los influenzavirus, ¿vale? Son familias de virus. El coronavirus también sería una familia de virus. El virus del ébola, virus del herpes, seguro que lo conocéis también. Esos son todos virus de humanos, ¿vale? O virus que afectan a humanos, animales, y luego también tenemos pues, virus que afectan, por ejemplo, a bacterias, que son los bacteriófagos, o virus que afectan a plantas, como el virus del mosaico del tabaco. El virus del mosaico del tabaco ha producido pérdidas millonarias a la industria del tabaco y, por tanto, a la economía mundial, ¿vale? Y por eso
aunque no afecte directamente al ser humano y cause enfermedades en el ser humano, sí pueden afectarnos mucho a nivel económico, ¿vale? Y el conocerlo nos permite prevenir determinados perjuicios que nos pueden causar, ¿vale? Vamos a centrarnos en ese estudio, ¿vale? Viendo cómo es un virus, y es que un virus tiene dos partes, material genético y envoltura proteica. Ese material genético va a contener la información para sintetizar la envoltura y ya está. O sea, un virus no tiene una toxina o no tiene un agente que cause un perjuicio directo sobre la célula, sino que lo que hace es replicarse y multiplicarse. Y al multiplicarse, eso es lo que causa que la célula muera o que se produzca un proceso patológico. Pero lo único que va a hacer el virus es multiplicarse y generar más virus. No ataca como tal, sino que simplemente se multiplica. Y al multiplicarse lo que va a hacer es generar muchas copias de su material genético. Su material genético puede ser tanto ADN como ARN y tanto bicatenario como monocatenario. Es decir, tenemos todas las combinaciones de material genético posible, pues los virus las tienen. Por eso son tan diversos, ¿vale? Cada tipo de virus pues tendrá su propio material genético. Y ahora ese material genético me va a codificar para una envoltura que me va a envolver ese material genético y que me lo va a proteger frente a las condiciones del medio, que es la envoltura proteica, ¿vale? Esa envoltura proteica estará formada por piezas pequeñas, las cuales llamamos capsómeros, y que juntos me forman esa estructura que me protege el material genético, a la cual voy a llamar cápsida, ¿vale? O cápside, también acabado en E. La información que tengo en el virus solo codifica para la generación de esta cápsida, ¿vale? Pero ya os digo, es la multiplicación lo que me va a causar el daño en la célula que infecta. Algunos virus, y lo dejamos notar aquí porque son de los más peligrosos a los que nosotros nos enfrentamos como ser humano, ¿vale? Tienen también una envuelta membranosa, en la cual va a tener una composición muy similar a la del hospedador. ¿Qué es lo que hace esto? Que nuestro sistema inmune, por ejemplo, no detecte al virus porque está envuelto con una capa membranosa muy similar a la nuestra, de manera que nosotros no vamos a detectar que ahí hay un enemigo, un patógeno, un virus, ¿vale? Como vamos a ver en la última parte del temario, ¿vale? En la inmunología como tal, ¿sí? Este tipo de virus pues, son muy peligrosos. Un ejemplo es el virus del SIDA, ¿vale? El cual pasa desapercibido totalmente a nuestro sistema inmune. Como además infecta a las células del sistema inmune, pues lo que hace es inhibir completamente el sistema inmune del ser humano, por eso se llama virus del VIH o virus de la inmunodeficiencia humana, ¿vale? Y la enfermedad sería el SIDA, que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El sistema inmune no funciona. Nosotros vamos a clasificar a los virus según estudiemos o su cápside o su material genético. Si estudiamos su cápside de más sencillo a más complejo, tendríamos los primeros, los virus icosaédricos, que tendremos el material genético dentro, rodeado por los casómeros formando un poliedro, ¿vale? En este caso un icosaedro, poliedro de 20 caras. Una vez nosotros tenemos ese icosaedro, podemos añadirle cosas, por ejemplo, que tengan más proteínas hacia afuera que generen una especificidad, por ejemplo, de unión con el receptor específico de membrana del hospedador, ¿vale? En este caso, pues, son virus icosaédricos con espículas, ¿vale? Estos dos son los más sencillos que tenemos. Ahora, imaginaos que esos casómeros, en lugar de generarme ese poliedro, lo que hacen es ponerse como si fuera un muro alrededor del material genético, formando una hélice, ¿vale? En ese caso tendría virus de tipo helicoidal, como el virus que hemos visto antes del mosaico del tabaco, ¿vale? Esto sería ese virus de tipo helicoidal y dentro yo tendría el material genético, ¿vale? Está ahí, si os fijáis, es como si fuera un muro de ladrillo y esos ladrillos serían los capsómeros. Estos tres tipos de virus son los más sencillos y me infectan cualquier tipo de célula, tanto procariotas como eucariotas. Eso sí, van a tener un hospedador específico, ¿vale? Un organismo específico que es el que actúa como hospedador. Ahora, yo eso lo puedo complicar aún más, por ejemplo, dando formas concretas a las partes del virus, como tendría los virus de bacterias, que son los bacteriófagos, ¿vale? Esos bacteriófagos tienen una serie de partes en las cuales lo que van a hacer es mejorar la inyección del material genético dentro de la célula. En este caso, por ejemplo, el bacteriófago tiene una primera parte, que es un poliedro, que contiene el material genético unido a un túbulo, ¿vale? Y a otras proteínas específicas que permiten el anclaje a la célula. Ese tubo lo que va a hacer es conectar esta parte poliédrica que contiene material genético con la célula, actuando a modo de inyección, ¿vale? Como veremos ahora cuando expliquemos los ciclos de multiplicación
inyectando el material genético, ¿vale? Funciona como una jeringa, igual. Y el otro tipo que tendríamos también complejo serían esos virus con envuelta membranosa, en los cuales nosotros vamos a tener alrededor de un virus de tipo icosaédrico, por ejemplo, una envuelta, una membrana que me protege al virus y que hace que yo no lo detecte con mi sistema inmune, ¿vale? El virus del SIDA, un ejemplo, el virus de la gripe o el propio coronavirus que conocemos ahora, ¿vale? Una pregunta que me han hecho los de la otra clase que creo que es muy interesante es, debido a que el coronavirus tiene esta envuelta membranosa alrededor, es por eso que es tan efectivo el jabón cuando nosotros nos lavamos las manos. El jabón lo que va a hacer es disolver esta membrana lipídica, ¿vale? El jabón lo que hace es disolver las grasas, ¿vale? Hacer que esas grasas se movilicen en el agua, de forma que cuando me disuelven la membrana, el virus queda expuesto y ya no puede unirse al hospedador, ¿vale? Y de esa forma, pues yo lo elimino. Un error muy común que se comete en los medios y que comete la población por falta de conocimiento en este aspecto es hablar de que los virus mueren. Los virus no pueden morir porque nunca han estado vivos. Entonces lo que yo hago es eliminarlo o no eliminarlo, ¿vale? Evitar que se multipliquen o evitar que lleven a cabo sus mecanismos, ¿de acuerdo? Pero nunca los voy a matar porque no están vivos, ¿vale? Y gran parte de los errores que hemos acumulado a lo largo de la historia es el considerar los organismos vivos que ya sabemos que no lo son, ¿vale? El segundo tipo de clasificación sería según su material genético, en el cual nosotros nos vamos a centrar en que tenemos distintos tipos de virus según los distintos tipos de material genético. Como tengo todas las combinaciones posibles, pues tengo todos los tipos de virus relacionados con ese material genético. Desde virus con ADN bicatenario a virus con ADN monocatenario o virus con ARN bicatenario a virus con ARN monocatenario, de todos los tipos. ¿Qué tengo que saber yo? Que los virus, dependiendo de su material genético, pueden tener material genético parecido al del hospedador o no. Si no lo tienen parecido al del hospedador, tienen que transformarlo a algo que el hospedador pueda leer, ¿vale? Entonces eso puede llevarme a que algunos virus tengan proteínas específicas o enzimas específicas que le permitan la transformación de su material genético a algo que se parezca a lo del hospedador, como puede ser la retrotranscriptasa, ¿de acuerdo? Es una enzima que el ARN me lo convierte en ADN, ¿vale? Y es típica de algunos virus en concreto, como es retrotranscriptasa. Los virus que tienen esa enzima se llaman retrovirus, ¿vale? Es un ejemplo. Lo que tenéis que saber de aquí es que hay muchísima variedad de material genético, tantas como combinaciones posibles, y eso me genera tantos tipos de virus como tipos de material genético tengo, ¿vale? Hay clases que me agrupan a virus pues, muy similares, como pueden ser, por ejemplo, los herpesvirus, ¿vale? Que son todos virus de ADN, por eso se reproducen tan fácilmente en nuestro organismo y proliferan tanto, ¿vale? Los herpesvirus, el herpesvirus humano es el causante de los herpes de la boca, pero también el mismo causante de la varicela, ¿vale? Son el mismo virus, pero dependiendo del tejido que me infecten, tienen un efecto u otro. Y otras clasificaciones que son de virus tan concretos, es decir, que tienen ya su propia clasificación, como pueden ser los hepatovirus o el virus de la hepatitis, ¿vale? Que tienen ya su propio mecanismo, su propia clasificación debido a cómo es su genoma, ¿vale? De aquí, esas dos clasificaciones, reconocer esta estructura, ¿vale? Solo las 5 que nosotros hemos puesto aquí en la presentación, que ya os podéis imaginar que hay muchísimos más virus aparte de esto, pero estas 5 sí tenéis que reconocerlas visualmente, ¿vale? Si os lo ponen, saber que esto es un virus icosaédrico, uno icosaédrico con espícula, uno con envuelta membranosa, un helicoidal y un fago, ¿vale? Y dentro de los que tienen material genético, los tipos de material genético que puedo tener, que son ADN o ARN, mono o bicatenario, ¿vale? Si es monocatenario, en virología se utiliza una nomenclatura que es ADN más o ADN menos. ADN más significa que se parece al del hospedador, que es igual. De manera que el hospedador no necesita cambiar ese ADN a algo que ya entienda. Sin embargo, cuando hablamos de menos, es que es lo contrario a lo que el hospedador tiene, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que hablo de ARN más y ARN menos. ARN más significaría que el virus tiene el ARN en la misma dirección que el ARN mensajero que el hospedador produce, de manera que el hospedador puede utilizar directamente como transcriptor el ARN que entra del virus y generar proteínas. Sin embargo, si fuera ARN menos, el virus no puede, el hospedador no puede utilizar el ARN directamente, sino que tendría que convertirlo a más, que es lo que él conoce, ¿vale?
Esta clasificación es más compleja, pero vosotros no tenéis que entrar a tanta profundidad, ¿vale? Sí que conocer que tenemos tantos tipos de virus como tipos de material genético, ¿vale? De esta primera parte, ¿alguna duda antes de que pasemos a los ciclos de multiplicación, que es lo que tenemos que centrar el foco en este tema? No, No, ¿no? No. Vale, os queda No. más o menos claro los tipos que tenéis que estudiar y demás, sí, ¿no? sí, Vale, os lo digo porque es que soy muy pesado, pero que es que este año seguro que una pregunta de virus cae. O sea, eso hacerlo a la idea. Entonces, alguna cosa que nos pille de imprevisto, ¿vale? La última parte de este estudio de los virus que vamos a ver es su multiplicación, ¿vale? Cómo esos virus son capaces de generar más virus nuevos gracias al metabolismo del hospedador, ¿vale? Vamos a hablar de multiplicación y no de reproducción. ¿Por qué? Porque el virus no está vivo. Entonces siempre va a ser el virus se multiplica, se multiplica, se multiplica. Intentamos cambiar ya eso que muchas veces pues lo hemos estudiado como que el virus se reproduce o oímos que el virus se reproduce y tenemos que intentar poquito a poco cambiarlo para cambiar el lenguaje y que sea correcto, ¿vale? Incluso a mí hay veces que se me escapa, pero debemos de intentar mejorar y a la hora de redactarlo vosotros, sobre todo en el examen, pues que habléis siempre de multiplicación vírica, ¿vale? El proceso de multiplicación vírica es lo que hace el virus para poder generar más copias y lo que va a hacer es introducir su material genético dentro del hospedador, de esa célula hospedadora, y lo que lleva a inhibir está el material genético de la propia célula hospedadora, replicando y transcribiendo y traduciendo solo el material genético del virus, ¿vale? Lo puede hacer directamente o tras un periodo de latencia. Por eso tenemos dos tipos de ciclo. El ciclo lítico, si lo hace directamente, o el ciclo lisogénico, si pasa un periodo de latencia, ¿vale? Primero siempre el material genético entrará dentro del hospedador y ahora ya, dependiendo si tiene ese periodo de latencia o no, estaremos ante un ciclo lítico o lisogénico, ¿vale? La vía de multiplicación lítica, que es la primera y que habéis visto en el vídeo, ¿vale? Lo que tenemos es una célula y esa célula va a ser infectada por un virus, en este caso pues, por este bacteriófago que tenemos aquí, ¿vale? Ese bacteriófago lo que va a hacer es introducir su material genético dentro de la célula y como es un bacteriófago, el tipo de célula que infecta es una bacteria. De manera que el material genético está directamente en el citoplasma, no necesita atravesar núcleo porque no hay. Ese material genético va a unirse a los mesosomas y va a producirse su replicación, después su transcripción y después su traducción, ¿vale? Inhibiendo la propia del cromosoma. De manera que la célula va a destinar toda su maquinaria a replicar el material del virus. Esa primera fase en la cual el virus introduce su material genético, ¿vale? Y este comienza a replicarse, sería la fijación y entrada del material genético. Una vez el material ya está dentro y ha comenzado a multiplicarse y a replicarse, también empezará a transcribirse y traducirse de manera que me empezará a generar proteínas. ¿Qué proteínas va a generar? Aquellas que me van a dar lugar a los virus, ¿vale? Porque es la información que yo tenía codificada en este trozo de ADN. De manera que yo voy a generar, pues muchas, imaginaos que llamamos cabeza, cuerpo, ¿vale? Y espina a la parte de lo que parece en piel, ¿no? Pues va a generar muchas cabezas, muchos cuerpos y muchas copias del material genético, de manera que yo voy a tener muchas piezas para formar virus. Ese proceso sería el proceso de multiplicación. Una vez que yo tengo todas esas piezas en mi célula, lo que van a hacer es ensamblarse formando nuevos fagos. De manera que van a empezar a ocupar lugar dentro de mi célula. Mi célula llegará a un momento en el cual esa presión que generan todas estas piezas que está sintetizando hagan que se rompa. Y ya entraría en la tercera fase de lisis o liberación, en la cual los nuevos virus que ya se han ensamblado con su material genético salen al exterior y me infectan otra célula. Como aquí no ha habido un periodo de latencia, sino que entra el material genético y en cuanto entra se replica, transcribe y traduce, pues estaríamos frente a un ciclo lítico. ¿Lítico por qué? Porque finaliza aquí con la lisis de la célula, la rompe. Es decir, yo solo tengo un hospedador que me está generando virus en este momento, ¿vale? Y una vez ya lo ha generado, este hospedador muere y estos virus van a otra célula diferente. Este es el ciclo común, el que tienen todos los virus. Todos los virus pasan por ciclo lítico, ¿sí? ¿Lo entendemos bien?
Supongo Sí. que sí, ¿no? Vale. Ahora, imaginaos que en lugar de ser un fago, fuera un virus de eucariotas. ¿El material genético a dónde tendría que llegar? Sea un virus de eucariotas. Al núcleo. Al Eso. núcleo. Por lo tanto, tiene que atravesar la membrana nuclear. Va a necesitar de unas proteínas adicionales que le permitan atravesar esa membrana nuclear, ¿vale? Nosotros nos vamos a quedar con este, que es el que os entra en examen y el que vais a estudiar, ¿vale? Si a alguno de vosotros os interesa el mecanismo de reproducción de algún virus en concreto, me lo decís y de friki a friki de los virus yo os comento, ¿vale? Que eso, que no os quedéis con la duda simplemente porque sea lo único que entre para el examen, ¿vale? Ahora, imaginaos que hay una serie de virus en los cuales se ha seleccionado evolutivamente que ese material genético que tienen no se replique directamente, sino que forme parte del cromosoma. Lo que va a hacer ese virus, ¿vale?, es introducir ese material genético dentro del cromosoma. Y estamos frente a lo que se conoce como ciclo lisogénico. Ese material genético, al introducirse dentro del cromosoma, va a quedar oculto a los mecanismos de replicación hasta que se replique el cromosoma. De forma que pasamos por un periodo que se conoce como periodo de latencia, en el cual ese material genético, como me forma parte del cromosoma, se va a replicar normal cuando el cromosoma se replique, que va a ser para la división celular. De esa forma, yo, las dos células hijas que tengo, tienen el material genético del virus, porque se ha replicado junto con el cromosoma. Ahora imaginaos que estas dos células hijas se reproducen de nuevo, replican su material genético y generan 4 células hijas. Tendrían las 4 copias del virus. Y así exponencialmente, continuamente, ¿vale? Hasta que llegó a una carga, pues imaginaos lo normal, pues de una colonia, pues entre 10 elevado a 9, 10 elevado a 14 individuos por unidad formadora de colonia. Todo ello, 10 elevado a 14, imaginaos 10 elevado a 14 bacterias, todas clones y todas con la copia del material genético del virus que tenía la inicial. Y ahora, por condiciones del ambiente, de acuerdo, condiciones de regulación de esos genes, regulación génica, epigenética, pues en lugar de multiplicarse el material genético de manera normal, ahora ese virus entra en ciclo lítico y empieza a replicar solo el material genético que el que corresponde al virus y me genera de nuevo más copias del virus, ¿vale?, que se ensamblan y rompen esas células. Aquí, en el ciclo lítico, solo me había sucedido con un hospedador. Aquí me está sucediendo con todas las generaciones de células provenientes de ese primer hospedador que fue infectado, de manera que paso de tener, imaginaos que una célula a lo mejor puede generar entre 200 y 300 virus, pues 10 elevado a 14 células a la vez generando 200 o 300 nuevas copias del virus. Desde que infectó el fago a la primera célula hasta que se libera, después de que se haya copiado tantísimas veces, ha pasado un periodo en el cual el ADN ha estado oculto. Pues ese periodo es el que se llama periodo de latencia, en el que ese material genético ha permanecido en forma latente. Estos virus, los virus que pasan por ciclo lisogénico, son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque yo los virus normalmente los detecto cuando llega el virus e infecta por primera vez a la célula, no lo reconozco como enemigo. Lo reconozco como enemigo una vez ya ha sido liberado. Como estos virus tardan más en liberarse y me generan muchísimas más copias, del orden a 10 elevado, entre 10 elevado a 9 y 10 elevado a 14, incluso más copias, en relación a las que veíamos antes, lo que tenemos es una carga vírica mucho más alta, ¿vale?, tras ese periodo de latencia, ¿vale? Es lo que nosotros conocemos comúnmente cuando estamos hablando de, no es que estoy incubando un virus, pues esos virus, ese periodo de incubación es el periodo de latencia, ¿vale? Son mucho más peligrosos. No todos los virus pasan por ciclo lisogénico, pero los que lo pasan tienen esta característica, ese periodo de latencia, que es lo que hace aumentar la efectividad del virus y aumentar el número de copias que genera, ¿vale? ¿Cómo diferencio yo uno y otro? En este se produce la lisis directa de la célula, en este no. En este primero la célula se va a reproducir muchas veces y luego ya entra en ciclo lítico y se rompe, ¿sí?
¿Clara la diferencia entre uno y otro? ¿Entendemos un proceso y entendemos el otro? ¿O hay alguna duda? ¿O duda o curiosidad que tengáis o algo que queráis preguntar con respecto a esto? ¿No? ¿Os parece sencillo? ¿Os parece difícil? ¿Os parece interesante? No sé, comentadme algo. Ya, la semana pasada me dijiste que ibais a hablar más y no lo estáis cumpliendo, ¿eh? Sí, bueno, es interesante. Es Hombre, a ver, interesante. difícil tampoco es. Difícil no os parece, ¿no? No lo habíais visto antes, ¿vale? Sí que el conocer cómo se reproducen los virus nos permite, bueno, cómo se reproducen, ¿veis? Ya me he equivocado yo. Cómo se multiplican los virus nos permite conocer su mecanismo de acción, ¿vale? Cuando seáis muy cuidadosos cuando oigáis noticias o cuando leáis noticias relacionadas con la cura frente al virus, no sé qué. No puedo curar un virus, ¿vale? Lo que puedo es intentar evitar que se multiplique, pero no curarlo como tal porque no puedo matarlo, ¿vale? No puedo eliminarlo, sino evitar su multiplicación, ¿vale? Cuando oigáis la cura frente al SIDA, no es la cura, sino la mejor cura frente a estas enfermedades causadas por virus es la prevención, el uso de vacunas, ¿vale? Frente a virus más concretos. Gracias a que nosotros tenemos un calendario de vacunación, hemos conseguido erradicar prácticamente la población, es decir, que no haya casos de virus como la polio, sarampión, papera, ¿de acuerdo? Que son virus muy peligrosos, mucho más peligrosos que el coronavirus que ahora nos trae de cabeza, ¿vale? Muchas veces también por eso pasan desapercibidas ciertas medidas y es muy peligroso el tema de, por ejemplo, evitar los calendarios de vacunación o las corrientes de personas o de grupos de gente que están en contra de la vacunación, porque no solo se ponen en peligro a ellos, sino que ponen en peligro al resto de la sociedad, ¿vale? Porque pueden hacer que ese virus prolifere de nuevo, que mute, gracias a que se está multiplicando más rápido y generar, pues, problemas o enfermedades que antes no conocíamos, ¿vale? Además de esto, yo creo que también es interesante comentaros que debido a que se conocen muy poquitos virus, cada vez que se conoce un virus nuevo, cambia un poquito o mucho el paradigma o cómo se conoce la biología molecular, ¿vale? Cada vez que conocemos virus nuevos, prácticamente nos desmontan todo el esquema que nosotros teníamos pensado sobre cómo funcionaban estos virus y cómo funcionan sus procesos infecciosos y tenemos que volver a reformularnos de nuevo, ¿vale? Por eso, los contenidos que encontréis sobre virus y demás, a no ser que sea un virus muy estudiado, la mayoría se quedan obsoletos en 2-3 años, porque sale contenido nuevo, se estudian de otra manera. También deciros que el estudio de los virus depende mucho de la inversión que se haga en investigación. Por lo tanto, si no se invierte en investigación, el estudio de virus prácticamente, debido a los costes que conlleva, no puede realizarse. Y también si toda la investigación se centra en un solo tipo de virus, porque es el virus por el cual el gobierno, imaginaos, da partidas de dinero para investigar, el resto de virus dejan de investigarse y eso nos puede acarrear desconocimiento de determinadas enfermedades, ¿vale? Por ejemplo, no se conoce igual el virus de la gripe que otros virus que pueden también causar una enfermedad. El virus de la gripe es uno de los más estudiados, al igual que el virus del SIDA, ¿vale? Los coronavirus en este siglo XXI, ¿vale? También no sé si lo sabéis, pero no es el primer brote de coronavirus que tenemos en el siglo XXI, sino que ya es el tercero. Primero sucedió un brote en el 2003-2004 en Oriente Medio de un virus de la familia de los coronavirus. Luego en 2014 en China también y ahora pues el que tenemos de 2019, ¿vale? Es una familia de virus que era menos conocida, que seguramente pues con toda la investigación que se realiza ahora y el dinero que se ha invertido en investigación ahora de coronavirus, pues se conocerá más y eso nos llevará a prevenir enfermedades que estén relacionadas con esta familia de virus. Otras familias que se estudian menos, pues a lo mejor en un futuro causan enfermedades y también deberían estudiarse. ¿Y de esto de qué depende? Del dinero que den los gobiernos para investigación. Por eso veis que los científicos piden siempre, piden más que la hermanita de la caridad, ¿no? Piden muchísimo dinero para investigación, pero es porque la investigación a nivel de virus
es muy, muy costosa. Gran parte de ello, si nosotros estudiamos, por ejemplo, enfermedades infecciosas, tienen que estudiarse en laboratorio con altas medidas de seguridad, lo cual pues, conlleva un gasto económico a nivel de infraestructura muy grande, ¿vale? Pero ojalá alguno de vosotros y tengáis la suerte, ¿no? Y si os gusta esta rama de la ciencia, ¿vale? Os gusta la ciencia biotecnológica, pues ya os aviso que el tema de la virología, pues uno de los campos con más salida y con un gran impacto económico su estudio y ojalá pues a alguno de vosotros os guste o os llame la atención lo suficiente como para querer dedicaros a ello, ¿vale? Un campo difícil, pero muy bueno, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda más con respecto a la Pero parte de virus. Dime. ahora en otoño, por ejemplo, Sí. ¿qué pasará ¿Qué pasará con qué? con el coronavirus? ¿Hemos pasado algún otoño con el coronavirus? No, no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hasta que los virus no cumplen un ciclo de un año, no se sabe la estacionalidad cómo afecta. Como el virus empezó a estudiarse en diciembre, hasta que no lleguemos a diciembre del año que viene, no veremos cómo ha sido el reflejo del año. Por ejemplo, el virus de la gripe, si os fijáis en su nombre, ¿vale? Se llama gripe episódica o gripe estacional. ¿Qué es lo que significa eso? Que afecta sobre todo en una estación que conocemos ya. El virus de la gripe está todo el año, pero principalmente afecta en invierno. El coronavirus, cuando hagamos el ciclo del año completo, pues sabremos cómo afecta en otoño. Ahora, que seguramente por el tipo de virus que es muy similar al influenza virus, que es el virus de la gripe, que los síntomas son muy similares también, que están relacionados con las vías respiratorias, pues que tenga una mayor afluencia en la época de otoño-invierno, pues sí, seguramente. Eso es algo que no sabremos hasta que no llegue. Lo que sí podemos es prevenir. Y si sabemos que en otoño puede haber una recaída por el tipo de virus que es y el tipo de tejido al que afecta, pues para ese otoño no tomárnoslo a la ligera, y yo creo que ya eso deberíamos de aprender que la prevención es mucho más importante a veces que lo que es la curación en este caso, y el prevenir esa situación y aumentar pues las medidas de seguridad en otoño. Pero bajo mi opinión de biólogo, y conforme se está desarrollando el virus y la información que tenemos acerca de él, yo creo que en otoño habrá un repunte, creo, ¿vale? Pero eso ya es mi opinión en base a la información que tenemos, ¿vale? Lo que yo creo que puede suceder, ¿vale? Con mayor probabilidad. Ojalá que si hay un repunte lo sepamos controlar adecuadamente y no nos afecte de manera excesiva, o que tengamos los medios suficientes como para que si afecta podamos superarlo de la manera más holgada posible, ¿vale? Pero sí que estudiando el virus, cuanto más sepamos de él, pues más podemos predecir qué es lo que va a suceder, ¿vale? Aún así, por ejemplo, el virus de la gripe. A nosotros nos vacunan todos los años, o bueno, a nosotros no, pero a la población de riesgo le vacunan todos los años en base a el virus del año anterior, es decir, la vacuna es sobre el virus del año anterior. La gente que padece gripe, aún habiéndose vacunado, es porque ha contraído una nueva cepa del virus, ¿de acuerdo? Se ha infectado con una nueva cepa del virus. Con el coronavirus, de momento, las cepas que se conocen, no ha habido una gran variación, una gran mutación, entonces no hay mucho cambio. Eso no quiere decir que en un futuro, pues, por ejemplo, no cambie la cepa, no mute y genere de nuevo pues la crisis que tenemos ahora, ¿vale? Lo que sí que tenemos que tener es precaución y prevención y evitar o estar preparados para cualquier tipo de pandemia del mismo tipo que nos asole, que no nos pille como esta vez, que nos ha pillado un poco con el sistema sanitario pues bajo de defensa, nunca mejor dicho. No es nuestro propio, sino el sistema, lo que es la infraestructura y el personal, ¿vale? Pues en el sentido de que no teníamos a lo mejor los medios suficientes como para poder hacerlo de frente, ¿vale? Eso, la única forma de hacerlo es previniendo y conociendo el virus. Y yo creo que en eso vosotros, futuros sanitarios, pues tenéis un papel muy importante, y los que vayáis a dedicar a carreras de tipo sanitario. Y es que deis más importancia de la que se da actualmente, que nosotros los que somos biólogos, bioquímicos jóvenes, pues ya venimos concienciados y lo vamos diciendo y os lo decimos a las nuevas generaciones, que antes no se ha dado la prevención o la importancia a la prevención suficiente, que sí que nosotros intentamos
remarcar y que vosotros también, pues en generaciones futuras, pues lo hagáis, ¿vale? Desde vuestro lugar o puesto de trabajo o en donde acabéis de aquí a unos años, ¿vale? A nivel de virus, pues que hay cosas muy curiosas. No sé si tenéis alguna duda más con respecto al coronavirus o a cualquier otro que os llame la atención. No sé, por ejemplo, la pregunta de Teresa me parece súper interesante el ver cómo podemos prevenir este tipo de virus, cómo podemos prever qué es lo que va a suceder. No sé, alguno más que tengáis alguna duda o sobre algún virus o alguna enfermedad que conozcáis. Sí, dime, María. O sea, vale, podemos saber cómo prevenir un virus y todo esto, pero al fin y al cabo hay gripe, por ejemplo, todos los años y no son solo 100 personas, me refiero que hay bastantes casos, ¿no? Sí, Quiero decir que por mucho que se descubra cuál es el foco de extensión del virus y todo esto, que siempre puede haber gente que lo pille, ¿no? A eso nos tenemos que enfrentar siempre. Lo que podemos hacer es, aumentando el conocimiento, reducir el número de efectos negativos que pueden tener esos casos. O sea, lo que está claro es que si yo la gripe, por ejemplo, no la conociera tanto, en lugar de tener pues 1.000, 2.000 casos cada año, pues tendría seguramente cerca de los 10.000, 20.000. Pero al conocerla tanto lo puedo contener mucho, pues mediante vacunación, mediante prevención. Pero como son enfermedades de las cuales no tienen tratamiento directo, o sea, no hay un tratamiento para la gripe o no hay un tratamiento para el coronavirus, porque el virus no está vivo, no lo puedo eliminar, no puedo tomarme un antibiótico y el virus se va, ¿vale? Sí que hay algunos mecanismos que son antivirales, ¿vale? Pero no podemos confundir un antibiótico con un antiviral. El antibiótico mata al microorganismo, el antiviral lo que hace es inactivar algún proceso de multiplicación de ese virus, pero como los virus utilizan los procesos de multiplicación del hospedador, lo que va a suceder es que también inactivo los procesos de replicación, transcripción y traducción del propio hospedador. Y ahí puedo hacerle una faena al hospedador. Sí, al hospedador, en vez de llamarlo hospedador, que suena muy impersonal, pues lo llamamos Pepe. Pues a lo mejor a Pepe le hago una faena si anulo sus mecanismos de replicación, transcripción y traducción, solo por evitar un virus, ¿vale? Entonces, los tratamientos para las enfermedades de tipo vírico son muy complicados, ¿vale? Y cuanto más sepa del virus, pues más lo puedo prevenir. ¿Que voy a tener casos? Seguro. Que una vez yo ya conozco al coronavirus y ya sé los síntomas que tiene y ya lo puedo diagnosticar correctamente, que algunos casos que yo sufra cada invierno, que antes a lo mejor diagnosticaba como gripe, pues ahora me dé cuenta que no es gripe y es coronavirus, pues seguro. Y con eso es algo con lo que tenemos que vivir y verlo de una manera, pues, en lugar de pesimista, pues optimista, de cuanto más conozca, más casos podré prevenir o mejores medidas puedo tomar adelantándome en el tiempo. O sea, si yo, por ejemplo, el tema del diagnóstico, si consigo mejorar mucho el diagnóstico, pues conseguiré diagnosticarlo antes y evitar que tenga un efecto muy grave sobre las personas o que se contagie a la familia más cercana, por ejemplo. Son medidas que se suelen tomar en este caso. Aún así os digo, el coronavirus y la gripe, ¿vale? Son virus peligrosos, pero no son tan peligrosos como otros virus a los que nosotros estamos puestos continuamente y gracias a las vacunas no nos afectan, como puede ser el virus del sarampión, ¿vale? Seguramente vuestra generación casi ninguno habéis pasado el sarampión, ¿vale? Y yo me atrevería a decir que de clase, como mucho, una persona a lo mejor o dos, ¿no? Supongo. ¿Hay alguien de vosotros que haya pasado el sarampión? No, yo sepa. No, ¿verdad? Y es una enfermedad muy, muy grave. Sobre todo no solo se afecta a niños, sino se afecta a adultos. En adultos puede causar la muerte directa, ¿vale? Por infección de sarampión. Entonces, gracias a la vacunación, que no sé si no la tengo a mano, pero luego se la mandaré a Rocío para que os lo comparta. El grado de contagio y la mortalidad y virulencia del sarampión frente al coronavirus, que tengo la gráfica por ahí, se la mandaré a Rocío y os la compartirá, ¿vale? Para que veáis que en realidad hay virus mucho más peligrosos, lo único que lo hemos conseguido contener gracias a que lo hemos estudiado. En el siglo pasado moría gente de sarampión y papera a saco.
y ahora pues gracias a que lo contenemos, no. La varicela, ¿vale? Que es un virus más común porque el herpes virus no es lo mismo si se sufre de adulto que si se sufre de niño. De niño causa muchas menos bajas, menos muertes que en adulto. En adulto lo más leve que puede ser es puede ir desde los síntomas más leves, que es una molestia, picor y escozor debido a las heridas que causa la varicela, hasta esterilidad, fallos pulmonares, o sea, los virus son causantes de enfermedades bastante peligrosas y por eso es el hecho de que os diga que es tan importante conocerlo, ¿vale? Y estudiarlo, porque así lo puedo prever, lo puedo prevenir, puedo generar vacunas que me inmunicen a la población entera y evitar su proliferación, su multiplicación. ¿Sí? Este tipo de preguntas pues son súper interesantes y a ver, a mí, yo porque soy muy friki de esto y me podría tirar horas hablando de esto, pero tampoco quiero aburriros, ¿vale? Entonces, no sé si tenéis alguna duda más o algo que queráis plantear. Si no, os comento un poco a partir de la semana que viene cómo vamos a ir trabajando, porque ya empezaremos con los repasos del temario completo, ¿vale? Entonces, de las clases de la semana, ¿vale? Haremos 3 clases, de las cuales una será pues de dudas diarias y eso como hemos venido haciendo, que no se grabará, que es por si tenéis alguna duda o por ir avanzando un poquito en el temario, ¿vale? La segunda clase sí será como la que... Sí, dime. Fernando nos ha dicho que como los martes tenemos nosotros química a las 8:30, iba a hablar contigo para ver si podíamos meternos con química del otro grupo, que sería cuando tenemos nosotros biología. Y que ya te dirá para ver cómo lo hacéis. Los martes a las 8:30 tengo yo biología con el otro grupo y vosotros tenéis química. Sí, pero como nos dijo que nos quitaría la de las 8:30 para no madrugar tanto, entonces eso que iba a hablar contigo, no sé. Vale, pero que si no, lo que hago es, a ver, yo os pongo clase los martes, miércoles y jueves porque son los días en que coincidís los dos grupos, ¿vale? Que a las malas lo que haríamos sería que yo os cambio la clase del martes, si es la de, para que, o sea, cambiaría la clase del martes al otro grupo para que tenga química con vosotros, ¿no? Eso es lo que me quieres comentar, ¿no? Nosotros, es que el martes acá tenemos biología a las 10:20, pues en vez de biología hacer nosotros química con ellos, para no hacer nosotros química a las 8:30. Vale, sí, por eso que entonces lo que haría con vosotros sería las de las 10:20, ¿vale? Del martes la pasaríamos al lunes y ya está, ¿no? Vosotros el lunes teníais clase con Rocío, espera, que a las 8:30. A las 8:30, primera hora. Que tampoco no quiero que me odiéis, no quiero que queráis a Fernando y me odiéis a mí, ¿no? Es como... Entonces... A la de le viene bien el lunes a las 9:25. 9:30. Es que, por ejemplo, yo el lunes a las 9:30 tengo clase con otro grupo. Vale, perdón. ¿Vale? Entonces, tiene que ser que tengamos hueco. Entonces, si vosotros teníais a las 8:30... Yo porque tenía historia, este hombre. Problema eso. De todas maneras, lo hablo yo con Fernando. Vosotros no os preocupéis, ¿vale? Lo hablamos Fernando y yo y ya Fernando y yo buscamos la opción y la manera de que os perjudique lo menos posible, ¿vale? O sea, por eso no... Dejadlo en manos de nosotros. ¿Confiáis en nosotros? Yo creo que sí. Y si no confiáis, deberíais confiar en nosotros. Y eso lo hablamos Fernando y yo en estos días y os lo comentamos, ¿vale? Por eso no os preocupéis. Pero es que es por eso, más que nada porque yo tendría que cuadrar mi horario con el horario que teníais vosotros con Rocío más el horario de Fernando. Entonces es un poco complicado, ¿vale? Porque como tengo clase también con los terceros, con los primeros, con mucho que con los otros grupos, pues hay que mirar a ver cómo lo cuadramos, ¿sí? Vosotros no os preocupéis, nosotros dejadlo en nuestras manos. Ya, gracias por habérmelo comentado, porque así se lo recuerdo yo ahora a Fernando, que tenemos luego reunión y lo hablamos, ¿vale? Sino que ese día o algo nos dé una clase, Rocío, aunque sea. Es que no es por ser pelotas, pero más duro por ti. ¿El qué? Que esa clase que perdemos de biología. Sí. No es la de Rocío o algo, por si tú no puedes. Sí, no, lo digo porque a lo mejor Rocío también coincide, porque a ver, ahora con el tema del confinamiento es que nos ha movido un poco el horario, entonces pues lo hemos cuadrado de esta manera. También por coordinarnos mejor y demás. Entonces, de la forma que sea, ya sea porque la de Rocío
o porque la de ellos o como sea, os lo haremos de manera que os perjudique lo menos posible. Que eso, o sea, que os perjudique no, que os beneficie, ¿vale? Que si el beneficio es quitaros esa clase de las 8:30 de química, ¿vale? Pues intentaremos hacerlo, que vosotros confiáis en nosotros, que nosotros lo movemos e intentamos hacerlo para que os resulte lo más ameno, ¿vale? Sobre todo por eso, porque es la primera clase y tenerlo en cuenta. Vosotros dejarnos que Fernando y yo ya, con Rocío y luego también con José Ángel, ya lo hablamos y lo ajustamos, ¿vale? Por eso no os preocupéis. ¿Vale? Que yo sé que, o sea, igual que vosotros sufrís química el martes a las 8:30, el otro grupo tiene biología Por eso. que hay veces que, no sé, que Álvaro, por ejemplo, me mira con una cara que digo yo no te he hecho levantarte, te llevas levantando todo el año a las 8:30, o sea, no me eche ahora a mí la culpa ni me miren más, ¿vale? Pero bueno, que eso, que no os preocupéis, nosotros lo hablo yo con Fernando esta tarde y entre esta tarde y mañana os lo confirmamos, ¿vale? Vale. Para que lo tengáis. Y aún así, la semana que viene y a partir de la siguiente semana lo que tendremos serán 3 clases. 2 clases que serán de contenido nuevo, ¿vale? Hasta que ya terminemos el contenido del curso, que nos queda muy poquito, nos queda terminar este tema y el siguiente, que es muy corto, y una clase de repaso de los temas desde el inicio, ¿vale? Entonces, para la semana que viene, aunque ya os mandaremos la planificación, que la tendréis, yo ya os aviso para que lo vayáis teniendo vosotros en cuenta antes de que os llegue el documento. Repasaremos los temas 1 y 2, ¿vale? O sea, lo que son el agua, las sales minerales y los glúcidos. De forma que, aunque tenéis mucha tarea, yo lo sé y no quiero sobrecargaros con tareas, si para esa semana, o sea, para la semana que viene le hemos echado un ojo, ¿vale? Yo os mandaré un documento, bueno, os lo mandará Rocío, un documento que haremos en el cual pues os diremos del tema 1 y el tema 2 sería interesante que repasarais esto y esto y que echaréis un ojo a las actividades tal y tal del banco de preguntas, ¿vale? De cara a que la clase de repaso, ¿vale? O sea, lo más cómoda posible y lo más también que le saquéis partido, ¿vale? Pero eso os lo diremos, ¿no? Así ya os adelanto que la semana que viene os repasaremos tema 1 y 2, ¿vale? Para que le vayáis echando un ojo. Y lo que nos queda de temario, ¿vale? Que es esta parte de los plasmidos, los transposones, lo que es un antiviral, la biotecnología ambiental, es muy fácil, es muy teórica y veréis que de momento lo hacemos, que es muy, muy sencillito, ¿vale? Y luego el tema de inmunología, que es un inicio y una introducción, pero que es también importante e interesante y que os puede llevar a sacar bastante nota en la EBAU porque son preguntas muy sencillas que podéis responder fácilmente, ¿vale? Entonces nos queda a nosotros pendiente que yo hablé con Fernando en el tema de la clase del martes a las 8:30, ¿vale? De química. Luego a lo largo de, o sea, la semana que viene, ¿vale? Entre la semana que viene y el fin de semana siguiente ya os subiré todo el material de repaso relacionado con el bloque de metabolismo y los vídeos y demás, ¿vale? Que aprovecharé este puente para terminarlo, para que lo tengáis. Y ya iniciaremos pues lo que es el repaso de los temas anteriores, ¿vale? Aún así, cualquier duda que vayáis teniendo, pues ya sabéis que podéis escribir a Rocío y nos decir lo que os vayáis planteando y cualquier cosa que del estudio, imaginaos que estáis repasando ya algún tema anterior y os surge duda de alguna pregunta, pues nos escribís un correo, nos preguntáis, ¿vale? Que para eso estamos disponibles siempre, aunque no lo estemos dando esa semana. Imaginaos que vosotros empezáis a repasar por metabolismo y os surge una duda, pues nos preguntáis qué paso estamos, ¿vale? Al igual que imaginaos que nosotros proponemos tema 1 y 2 y el tema 1 y 2, pues imaginaos que nos quedamos atascados en el 2, que no avanzamos, pues la semana siguiente nos decimos, bueno, el 2 es que era la semana pasada, ya no lo tocamos, ¿no? Vamos a ir repasando, utilizando el repaso de una manera útil, no vamos a ir con una pistola diciéndonos, no, es que no sé repasar. De aquí hasta julio, ¿vale? Vamos a ir repasando todo y que no se quede nada en el tintero, ¿vale? Que cualquier duda que tengáis la podéis preguntar, ¿vale? Yo por mí nada más, agradeceros la asistencia como siempre y eso, que cualquier cosa pues nos decís, que aprovechéis, aunque también para estudiar y trabajar descansar un poquito mañana y pasado, sobre todo de clase y nos vemos la semana que viene, ¿vale, chicos?
Vale. Vale, Vale. gracias. Gracias. Vale. Gracias. Nada, entre mañana, esperaré que mañana, si YouTube no me hace bullying, os subiré la clase de hoy, ¿vale? Vale. Vale. Venga, chicos, descansar. Vale, gracias. Nada, Adiós, hasta gracias, luego. Pedro. Adiós. 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 Adiós.